Y bueno, presentarla a Sil, gracias por estar acá. Sil es partner de LOM Start Finance, es una consultora especializada en startups de tecnología. Espero que haberlo dicho bien, Sil. Y bueno, felices de que estés acá. Muchas gracias. Bueno, qué lindo ver algunas caras conocidas, viste que ya no es fácil hacer, hablarle a cuadraditos que están en negro, pero de repente la veo a Fer de Acelerado del Litoral, bueno, a Marta, obviamente, y otras personas que conozco, la veo a Pamela, que es una clienta nuestra, a Julieta Kamineski, que no, todavía no trabajamos juntas, pero ya hablamos, esas son las que tengo en la pantalla, así que por eso las nombro, así que es lindo hablarle a gente que uno conoce también. Bueno, yo voy a poner mi presentación donde ahí explico muy velozmente, a ver, déjenme un solo segundo, share, díganme si eh, está moderador, ustedes lo ven bien, ¿verdad? ¿Ven solo la pantalla que dice charla sobre evaluación? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Em, Bueno, acá un poquito mi roadmap personal. En mi pasado, yo la vida la divido en dos, digo, mi vida anterior profesional, que fue cuando trabajé en Corporación América, que es la compañía que tiene, entre otros negocios, Aeropuertos Argentina 2000, hay algunos aeropuertos de Brasil, algunos aeropuertos en Ecuador, en Perú, en Armenia, bueno, acá no venía de Armenia, pero en Armenia también. Y ahí lo que hacía era, evaluaba proyectos principalmente aeropuertos, hacía otras evaluaciones y evaluaba otros proyectos, pero aeropuertos fue algo muy fuerte en mi vida. Y luego, una vez que ganábamos una licitación, comenzamos a trabajar para su financiamiento, que son mega financiamientos de servicio público, y de ahí, cuando decidí cambiar de vida, justo, bueno, me la crucé Marta, yo sabía todo ese conocimiento que tenía de evaluación, y de ir al BID, a la CAF, a organismos multilaterales de crédito, emisión de obligaciones negociables. Digo, ¿cómo hago para hacer algo mío propio, para tener mi propia empresa, sin, digamos, decir Balú Aeropuertos, porque eso no me podía poner un cartelito que hacía eso? En ese momento me crucé con el mundo de la tecnología, con alguien que es un famoso, que ya vendió su compañía y que tiene otra de tecnología. En ese contexto es que la conocí a Marta, y Marta me dijo, no hay gente suelta que sepa hacer lo que vos sabés en el mundo emprendedor. Esto fue hace 12 años ya. Entonces, bueno, dije, bueno, vamos a ver qué es esto. Y me puse a estudiar negocios de tecnología, empezar a entender ese mundillo de que cuando fui a la primera reunión no entendía literalmente nada de lo que había pasado. Hablaban en otro idioma para mí. Y así fue como comencé en el mundo de la tecnología. Me transformé en mentora de NextTP Labs, y ahí es donde un día Marta me presenta a alguien y me dice, mira, este emprendedor necesita que vos lo ayudes. Yo me siento con el emprendedor y le digo, mira, vos necesitas hacer esto, esto y esto. Y él me convence para que, me dice, ¿me lo haces vos? No. Le digo, yo todavía no me sentía lista, yo todavía estaba entendiendo ese mundillo de la tecnología, de los VCs, en realidad, de los Venture Capital. Entonces, él me convence y así levantamos la primera ronda para este emprendedor, y ese fue dije, esto me encanta y acá quiero estar. Luego me crucé con mi socio, Arturo Torres, que muchos de ustedes lo deben conocer, que también él estuvo en NextTP Labs y otros fondos. Y luego me transformé en mentora del Balseiro, donde cuando armamos LOM, cuando armé LOM, que después se sumó Arturo, en LOM, en principio, comenzamos con empresas de base tecnológica, porque ahí estaba el know-how, y Arturo además tiene muchísimo know-how de eso, porque es un venture capitalist en empresas de tecnología. eh, y luego, cuando en el fondo donde estaba Arturo comenzaron a invertir en Deep Tech y él se volvió un experto en biotech, comenzamos a tener como clientes compañías de base científica. Hoy estamos muy enfocados en la parte de base científica, por eso tenemos una hermosa relación con la aceleradora del Litoral, donde además de tener clientes de ahí, también damos charlas, ayudamos a sus emprendedores, etcétera. Y bueno, y además estamos en los dos mundillos, en el de ciencia y en el de tecnología. En tecnología somos advisors de facturante, junto con Arturo, o sea, es de LOM. Y bueno, eso es un poco el mundillo del que vengo y donde estoy.
Esta charla, los que estuvieron en la primera original que yo di, que fue, me contaron que fue una de las primeras que se dio en Winvest, que fue el primer año de pandemia, mi charla tenía como 50 slides, todas eran fórmulas, bien financiera, ¿sí? Un embole, pobrecita, las que me tuvieron que sufrir, entre ellas Marta, porque eran 50 slides de fórmulas. Yo explicaba cómo se evaluaba, con lo cual, cómo se evaluaba en el mundo tradicional, etcétera, y eso no les deja nada, porque ninguna de ustedes va a hacer eso, porque, digamos, eso es algo, un trabajo más técnico. Con lo cual, espero haber evolucionado en la vida y esto es un poco más conceptual, ¿ok? Espero que cuando terminen esta charla no hagan delete, me olvidé de todo lo que me dijo esa chica que, como fue esa primera y original charla. Entonces, yo dividí la charla como en tres partes. Una es muy rápidamente una explicación sobre la estructura de los riesgos y retornos. Eh, la segunda, con algunos los factores, la segunda sobre evaluación y la tercera parte como los factores clave, que es a lo que finalmente yo quiero llegar. ¿Ok? Lo que pasa que todo esto es dentro de un contexto y la primera parte es un poco el contexto que yo tengo que tener en cuenta. Ahora, no es fácil preparar esta charla porque no sé, el que voy a tener enfrente, veo que hay emprendedoras y hay inversoras y hay fondos, con lo cual cada uno es un perfil distinto al que le debería hablar, ¿ok? Entonces yo traté de hacer algo que un poco les sirva a todos, siempre pensando en que van a ser startups las que van a ser valuadas y que potencialmente van a ir a un VC, a un venture capital. Entonces, esto es como, a ver, un momento que yo no veo, ahí está, a ver si puedo ver ahí. No, las veo muy grandes a ustedes y yo no puedo ver, ahí está, ya está. Entonces, en el mundo financiero, los financieros dividimos a los activos en clase, en asset class. Entonces, esto es como muy un gráfico para que de una mirada puedan ver que nosotros miramos el riesgo y el retorno de los activos y los posicionamos en algún punto dentro del riesgo y retorno. El que tiene menos, el activo menos riesgoso con el menor retorno es el plazo fijo. El plazo fijo no tiene riesgo, excepto el default. Las que somos argentinas, por ahí estamos más familiarizados como, con que sí tiene riesgo, pero en el mundo es un activo que no tiene riesgo. En el medio hay otras clases de activos como bonos de corto plazo, de largo plazo, acciones, también propiedades, que no está puesto acá, pero los inmuebles también es un activo que está ahí en el medio. Y como activo muy riesgoso, con más retorno, tenemos el mundo del venture capital. Entonces, el venture capital, el retorno esperado es mayor, pero tiene muchísima mayor volatilidad. Al final del día es una distribución de probabilidades que vamos a ver en otra slide. Eh, esta slide seguramente todas la vieron en el mundo emprendedor, la publican todos los días en LinkedIn, con lo cual me imagino que todas están familiarizadas con esto, pero básicamente lo que me interesa de esta slide es que el mundo del venture capital, de los angels, etcétera, las compañías están en el Valle de la Muerte, o sea, yo invierto en el Valle de la Muerte, con lo cual todo esto es riesgo puro. Por eso son compañías por eso en la slide anterior vimos que el venture capital se ubica en la parte donde tengo el mayor retorno, pero el mayor riesgo, ¿no? Porque yo invierto acá en esta etapa. No voy a profundizar en esa porque la conocen. Y la otra parte de contexto que me gustaría que les quede como, que sí les quede en la retina o en la mente, es esta distribución exponencial de los retornos. Esta primera campana de Gauss es una distribución normal, pero los retornos se ubican en la distribución de los retornos es una distribución exponencial. Siempre todo esto apuntado, nuevamente lo vuelvo a decir, prefiero repetirme, pero desde el mundo del venture capital, de todo lo que es seed investments, ¿okay? De los inversores ángeles. Esta es la distribución de los retornos en ese ambiente. Con lo cual, ¿qué me está diciendo esta distribución? Que muy poquitas compañías, bueno, muy poquitas son unicornios, pero las startups exitosas son muy pocas, están todas concentradas acá, y todo esto son las startups invertibles. O sea que un fondo va a invertir en todas estas startups, pero solo alguna puede llegar a ser unicornio y muy poquitas van a ser exitosas. ¿Sí? La mayoría mueren o no me retornan.
retornan muy poquito. Entonces, este gráfico es el que cualquier cosa que yo mire de evaluación, y siempre que vaya a mirar un emprendedor, si soy un fondo, y si soy un emprendedor, tengo que pensar cómo me va a mirar un fondo o un inversor ángel, siempre me van a mirar, siempre yo emprendedor voy a estar adentro en esta distribución. O sea, son muy poquititas las que van realmente a retornar. Con lo cual, a partir de esto, que es como la clave, es todo lo que un inversor va a esperar de la compañía a la que invierta. Esto lo vamos a ver más adelante, vamos a volver sobre los porqués de esto. Entonces, fue como un breve punteo de algunos temas a tener en cuenta. Entonces, sobre evaluación, les juro que es la única fórmula que hay, ¿ok? Una sola. Y es a modo conceptual esta fórmula, ¿ok? ¿Cómo va a evaluar un VC? Un VC, esta es la fórmula en la cual se basa el cálculo de la evaluación actual de una empresa para invertir en el modelo VC. Entonces, esto es un modelo híbrido entre un discounted cash flow, un flujo de fondos descontado, que seguramente muchas de ustedes, financieras, bueno, no hablo para las financieras que ya lo saben, sino las que no son financieras habrán escuchado el discounted cash flow, que es el método tradicional para evaluar una compañía. Esto es como un híbrido entre un discounted cash flow y una evaluación por múltiplos, ¿sí? Este es un modelo muy simplificado donde no tengo flujos intermedios desde la inversión al exit. Y es una fórmula que me está conectando el futuro con el presente, porque yo tengo acá, el numerador es el futuro y el denominador me trae ese futuro al presente, ¿sí? Por ahí no es que lo tienen que entender perfecto quienes no son financieras, pero sí entender que yo voy a tener un parámetro, una variable es un parámetro, que pueden ser las ventas, puede ser el EBITDA, puede ser de ganancia, puede ser un parámetro operativo, cantidad de clientes, cantidad de ingenieros de que tenga la compañía, sí, pero es un parámetro del futuro, porque si yo voy a medir las ventas en una startup que está comenzando, no tengo ventas, con lo cual tengo que pensar en esas ventas futuras. Entonces, a ese parámetro yo lo voy a multiplicar por un múltiplo, ¿sí? Este múltiplo es relacionado con el parámetro, es un múltiplo también del futuro. Y luego tengo una tasa de descuento que es la pretendida por el inversor. El parámetro tiene mucho que ver con conceptos cualitativos al momento en el que yo voy a invertir, ya sea que se relaciona con el tamaño de mercado, con la calidad del equipo, bueno, son las dos cosas más importantes que vamos a ver más adelante, no me voy a autoespolear. Entonces, con esta fórmula yo puedo decir cuánto es el valor de una compañía en el momento cero, que es donde estoy invirtiendo. De nuevo, esto es súper conceptual para que se entiendan cómo voy a medir yo el valor al día de hoy. Voy a pensar en un futuro, en un múltiplo futuro, en un parámetro que pueda tener una compañía en el futuro y lo voy a traer al día de hoy. Entonces, ¿cuál es el retorno que tiene un fondo? Eh, esta es la evolución histórica del retorno de una cantidad que es de una muestra de fondos, y la mediana de esta rentabilidad es del 20%. Pero como podemos ver, tiene mucha volatilidad, ¿sí? No es que el 20% son pocos momentos los que tiene 20. Entonces, como regla heurística para los fondos, el retorno que se espera es entre el 20 y el 25. Pero la realidad es que son muy pocos los que consiguen estos retornos. Todo esto es para explicar por qué un fondo me pide lo que me pide en términos de mercado, etcétera, ¿no? Que vamos a llegar un poquito más adelante. Y esto es un Silvi, ejercicio. una pregunta. En la anterior, eso del 25% de los retornos, estamos hablando de retornos netos. Sí, de ¿Ok? retornos netos. Sí. Es Esto como, para el resto es el retorno neto, o sea, porque uno puede medir el retorno sobre el total del fondo, de lo invertido, pero bueno, el fondo tiene se toma del total del fondo la parte de los management fees y demás, entonces esto sería descontado todo sería lo descontado todo específicamente eso. directamente, sí, directamente Exacto. relacionado con la inversión, sí. Exacto. Esto es como una regla heurística para los fondos. Cada fondo arma su propia, cuál es el retorno que espera, ¿no es cierto? Pero como regla heurística entre el 20 y el 25. Y me parece que acá el punto muy importante es que son pocos los que los consiguen este retorno. Con lo cual, por eso es lo que después me pide, bien, voy a Marta y Marta me va a pedir determinado mercado, determinadas situaciones que
a ella diga, bueno, yo voy a poder tener este retorno con esta compañía. En realidad es mucho más el retorno. ¿Cuánto es ese retorno que me va a pedir Marta? Está bueno porque voy a poner con nombre las cosas. Entonces, este es como una especie de explicación de por qué un VC busca compañías que tengan un mercado grande. Entonces, esto que ven acá es el cálculo del interés compuesto, finanzas básicas. Si yo tengo un portafolio de inversiones de $1 y espero un retorno del 20% por 10 años, porque un fondo en promedio, la vida de un fondo es de 10 años, esto significa, este interés, esta capitalización al 20% anual por 10 años de $1 se transforma en 6,2 a futuro. Con lo cual, yo tengo que tener un retorno de la inversión de 6,2 si el retorno que espero del fondo es del 20%. Ahora, yo, como vimos en esa slide en el gráfico de los retornos que yo espero de tener en un portafolio de startups, yo vi que solamente una parte muy chiquita me van a retornar. El resto se van a morir o no me van a retornar nada. Esa parte chiquita de las startups que sí van a tener éxito, la expectativa de éxito que tengo, esto es un ejercicio, ¿no? Por ahí Marta dice, no, nuestro fondo la expectativa de éxito es del 7% y no del 10%. Estos son como los grandes números para entender por qué me piden lo que me piden de mercado, ¿no? Entonces, si la expectativa de éxito es del 10% y nosotros dijimos que una inversión me tiene que rendir el 6,2 veces, pero de un portfolio solo el 10 van a tener, digamos, van a tener éxito, entonces yo tengo que, la expectativa de retorno de cada inversión en el momento cero es de 60, tiene que ser de 60 veces, no de 6, porque 6 es si cada una me rindiera 6. Pero como yo sé que solo el 10% me va a rendir ese 6, yo necesito que cuando invierto en una compañía, por ejemplo en Pamela, y perdón Pame que te uso, pero si Marta va a invertir en Pamela, Marta tiene que ver que el mercado que tenga Pamela le pueda rendir 60 veces la inversión. Es por eso que los inversores me piden esos terribles mercados. Por eso yo tengo que tener esa visión de un mercado grande, porque si no, no, tiene que ver con el modelo de negocios de un venture capital. Si no, no le rinde su negocio. ¿Ok? Entonces me parece que este ejercicio es como muy gráfico y es un porqué muy fácil de entender. Si alguna que no es financiera no lo entiende, es un buen momento para preguntar. Avísenme si alguien tiene la mano levantada que yo no lo veo. ¿Continúo? La veo marcada. Sí. Ahí Comal te hizo una pregunta que dice, cuando combinas las metodologías de evaluación, bueno, ahí explica todas, DCFF, BC Method, etcétera, y hay que comparar con múltiplos de empresas del sector que muchas veces son privadas y no públicas. ¿Cómo haces? O sea, esa parte la voy a contestar con otras Perfecto. slides que están más adelante. Esto es para que se entiendan, a ver, esta charla no es específica, yo no te voy a explicar exactamente todo lo que hacemos, porque sería una charla, no sería una charla, sería un taller grande, ¿ok? Pero me parece que acá lo que yo quiero que se lleven son los conceptos. Acá el concepto es por qué un fondo me pide lo que me pide del mercado tan grande que me pide, digamos. Vamos a llegar a eso. De todos modos, la siguiente pregunta de Comal es si lo que estás explicando es el MOIC. No, no estoy explicando el MOI. Más adelante vamos a ver evaluación, o sea, yo no voy a hablar sobre cómo hacemos nosotros para evaluarlas, pero sí vamos a hablar de los múltiplos de las compañías. En 2 slides adelante creo que me faltan. Para cerrar el tema de los fondos tienen una tasa de descuento, o sea, el denominador al que me descuentan es una tasa muy alta porque tiene que capturar todo ese riesgo, ¿sí? Acá pusimos de 50%, hay fondos que tendrán de 45 y otros de 60, pero la tasa de descuento es muy alta. Eso es para cerrar el tema de los fondos. Ahora, vamos a ver los múltiplos. Yo como inversor tengo que pensar en mi múltiplo de éxito. Y como emprendedor también, porque siempre el emprendedor y el inversor hay dos caras, ¿no es cierto? Yo, si estoy en un lado, tengo que mirar la otra cara. Si soy emprendedor, tengo que mirar cómo me va a mirar un inversor y cuál es el múltiplo de salida en el que el inversor va a poder salir, porque si no, no me va a invertir. Con lo cual, esto solamente es para que se entiendan la volatilidad de lo que son los múltiplos de salida, ¿sí? Entre el 2011 y el 2013, la mediana
del múltiplo de salida era 7.5. Del 2014 al 2016 la mediana era 5.66. O sea, esta es la mediana de ese espacio de tiempo, ¿no? Y hoy, o sea, entre el 21 y el 23 que tiene este gráfico, la mediana es de 8.4, pero si miramos en el 2023 el múltiplo de salida está muy lejos del 8.4. Con lo cual, lo que yo quiero mostrar acá es la volatilidad de la salida de esos múltiplos. Entonces, si yo vuelvo a la fórmula original, que tenía solamente tres partes, el parámetro, el múltiplo y la tasa de descuento. Si yo pienso en ese múltiplo, o sea, yo como inversor o sea, el múltiplo, perdón, para quienes no saben, es lo que se paga por unidad de parámetro. En este caso, y en este gráfico que estamos viendo, el parámetro utilizado son las ventas, es el múltiplo de ventas, ¿no? Por dólar vendido. Entonces, yo tengo que tener la visión de, en el momento cero que estoy invirtiendo, dentro de 10 años, ¿para dónde va a ir el mercado? ¿Cómo podría ser ese múltiplo? Por supuesto que yo puedo usar promedios de la industria en el momento en el que estoy, ajustado por factores micro, pero siempre tengo que tener esa visión de hacia dónde va la industria donde yo estoy invirtiendo. Hacia dónde, si van a ir a resultados más consolidados, si la industria en la que estoy invirtiendo está como en el punto máximo, está en el comienzo, como la inteligencia artificial generativa, que sabemos que está en sus comienzos, o ya está en una parte más madura. Entonces, todo eso tengo que tener en cuenta a la hora de evaluar. Por eso, digo, no es fácil decir, bueno, hay que hacer esto, por esto, ¿ok? Porque hay muchas cosas que tengo que tener en cuenta, que no es simplemente una fórmula. Acá, para no olvidarme, me anoté un par de cosas. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tienen los múltiplos, ¿no? O sea, los múltiplos podemos ver acá que son hiperfluctuantes y me van a fluctuar por condiciones macro, momentos que hay más o menos aversión al riesgo en el mercado, por condiciones meso, donde tengo que tener en cuenta si la industria es cíclica o no cíclica, o sea, en el momento, ¿no?, en el que estoy invirtiendo. Por condiciones micro, donde tiene que ver mucho la geografía, el tamaño, el crecimiento, los márgenes, la volatilidad de la empresa. Entonces, además también el exit, ¿no?, es diferente, o sea, el múltiplo es diferente por tipo de exit. No es lo mismo hacer un IPO que hacer un M&A, ¿sí? Porque hay temas de liquidez, de control, o sea, hay muchos temas que están metidos adentro de este gráfico, ¿no? Entonces, imagínense el nivel de error en 10 años. Si yo hoy tengo que invertir y voy a salir si estoy en el momento cero del fondo, o sea, en el momento que el fondo comienza y tengo 10 años por delante, las compañías que invierto hoy, o sea, imagínense el nivel de error de todos estos supuestos que yo voy a hacer, porque hasta dentro de 10 años probablemente no haga exit de esa compañía, ¿no? Con suerte. Con suerte puedo hacer en 10 años. Entonces, la visión del inversor es importante. Uno, como inversor, va a usar, cuando uno evalúa una compañía, usa parámetros históricos, pero la clave es entender hacia el futuro, hacia dónde se va a ir, cuánto se va a pagar en el futuro, de acá a 10 años, cuánto se va a pagar por esta compañía que estoy invirtiendo hoy. Esto es a modo de entender que no es tan fácil y es muy volátil todo esto. Este sí es el último dato de compañías SaaS, de cuánto valen, de los múltiplos de compañías SaaS. El EV, este es el EV sobre el NTM Revenue Multiple. El EV es el Enterprise Value. Una empresa que no, el Enterprise Value es el valor de la compañía, ¿sí? El valor de la compañía se forma por el equity más la deuda. Una empresa que tiene deuda cero, el EV, o sea, el Enterprise Value, es igual al valor del capital, ¿sí? Estas son empresas que cotizan en bolsa, por supuesto, estas son las cotizaciones de las empresas que cotizan en bolsa, y son la mediana de las 20 compañías que cotizan SaaS, de 20 compañías que cotizan que son SaaS, donde la mediana de todas es 5 veces hoy, y las top cotizan a 14 veces ventas, ¿sí? Porque el NTM, perdón, es el Next 12 Month de los revenues. O sea, estos son múltiplos de venta de los próximos 12 meses de estas compañías, ¿sí? Entonces, voy a repetir. La mediana de las SaaS que cotizan hoy es de 5 veces, de la semana pasada es esto, es de 5 veces ventas, de las ventas de los próximos 12 meses. Y las 5 top de estas mismas, dentro de este mismo grupo de compañías, cotizan a 14 veces venta, ¿sí? La mediana de todas es 5, pero si
Esto a su vez se puede abrir entre están las que crecen, las high growth, las mid growth y las low growth. Las low growth cotizan a 3.75 veces, ¿sí? el revenue, los revenues de los próximos 12 meses. Con lo cual, y también podemos ver acá, y que me parece fascinante, 5 veces, la última vez que hicimos una presentación parecida, donde siempre usamos esto para mostrar el tema de las valuaciones, estaba en 6. 5 era 6. Ahora miren por 2020. Por 2020, 5 llegó a 20. ¿Sí? Entonces, si ese 5 llegó a 20, ahora hay una cuentita importante. Si un unicornio, si un unicornio, todos sabemos que para ser un unicornio tengo que tener ventas, perdón, por $1 billion, o sea, $1.000 millones, ¿no es cierto? Y antes era 20 el múltiplo de ventas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, hacer un unicornio en el momento que el múltiplo era 20, necesitaba vender 50 millones. ¿Sí? Pero hoy es 5, entonces necesito vender 200 millones para llegar a ese mismo punto de ser unicornio. Con lo cual, se pueden dar cuenta el puente que yo quiero hacer con la importancia que tiene el tamaño de mercado. Entonces, este gráfico a mí me encanta esto porque es como que en un gráfico, bueno, son 4, pero la tendencia que yo quiero mostrar acá es la misma. Estos son 4 compañías muy grandes de tecnología de software, una es Twilio, Adobe, DocuSign y Okta. Y acá podemos ver la relación que hay entre las ventas y la capitalización de mercado. La capitalización de mercado es la cotización de la acción por la cantidad de acciones que tiene. ¿Sí? Esa es la capitalización de mercado. O sea que si una compañía siempre tiene la misma cantidad de acciones dando vuelta, cuanto más cuesta, más vale la acción, ¿sí? Más vale la compañía. Entonces acá lo que yo quiero mostrar es que la parte sombreada es la capitalización de mercado. Por ejemplo, en Twilio. En todas pasa lo mismo, ¿no? Es el mismo caso. En Twilio acá, en los niveles de 2021, llegó a su máxima capitalización de mercado, ¿sí? Y luego cayó. En cambio, si miro las ventas, la venta de Twilio siempre fue creciente. Entonces, quiere decir que cuando la compañía creció terriblemente sus ventas, ¿sí? No por eso valió más, sino que cayó terriblemente su valuación. Y esto ocurre en los 4 casos que están acá. Con lo cual, es importante entender el marco de cómo evaluar compañías porque es o sea, no me sale la palabra, como que es antiintuitivo, ahí está, es antiintuitivo. O sea, se da la relación al revés. Entonces, lo que un emprendedor puede manejar es su parte operativa, puede manejar el crecimiento de las ventas, lo que no puede manejar son los múltiplos. Y esto es digamos, toda la incertidumbre, o el riesgo, mejor dicho, no quiero decir la palabra incertidumbre, pero porque en finanzas es algo particular, sino todo el riesgo que tiene que manejar un fondo a la hora de invertir. Entonces, esto me parece que es otra forma de ver las valuaciones y me parece como muy poderosa de entender que no es tan fácil. Bueno, digamos, 4 bullet points de conclusión. El primero es que el proceso de evaluación es un arte. Yo a veces he escuchado que es una técnica. Sí, es técnica, hay una técnica detrás, que ustedes vieron una fórmula muy sencilla, no es tan sencilla, pero es una técnica, pero lo más importante es todo lo que yo tengo que tener en cuenta que no está dentro de la técnica. Entonces, también en una evaluación depende quién es el que está comprando y vendiendo y cómo es la negociación. Una evaluación está muy afectada por cuestiones exógenas, con lo cual no es lo mismo una compañía lo que valía 5 años atrás que hoy, y lo vimos en el gráfico de antes. Por lo tanto, la conclusión es que es un arte. Y yo triangulo parámetros y utilizo una técnica para tener un valor. Pero lo importante es entender que ese valor no es inamovible y no es único. Siempre nosotros, cuando armamos una evaluación, armamos un rango de evaluación, ¿sí? Dentro de un contexto y con determinados escenarios. Y bueno, es muy súper sensible a factores exógenos. Por eso hay que armar varios escenarios, utilizar mucho las probabilidades. Nosotros cada vez armamos más árboles de decisión con probabilidades para poder generar una evaluación de una startup en el momento cero.
Esto puede dar cuenta de ello Pamela, que hemos hecho una hermosa evaluación que siempre la usamos sin poner los números posta de Pamela, la usamos como ejemplo. Em, Todo este contexto que yo di hasta ahora es para explicar dos factores claves que cuando me dijeron, ¿podrías dar unos tips de evaluación? La verdad que más que tips de evaluación, lo importante es entender que yo tengo, que en las startups los inversores tienen que ver un potencial muy grande, ¿sí? Entonces, de ese ¿cómo miro? ¿Qué es lo que tengo que mirar principalmente? Y eso es a lo que yo, a lo que fui en esta presentación. Hay dos grandes tipos de inversores, ¿sí? Puede haber más, pero dos son los grandes, las grandes categorías. Una, los inversores estratégicos y otra, los inversores financieros. Los inversores estratégicos son, por ejemplo, un inversor que tiene una empresa y compra otra para expandirse de forma no orgánica. Entonces el análisis está mucho más asociado a operaciones de fusiones y adquisiciones, a entender sinergias, procesos de integración, etc. Y luego están los inversores financieros, de los cuales yo estoy hablando en esta presentación, donde el driver es el puro retorno financiero. Entonces, en general, tienen una posición minoritaria. Entonces, el nivel de compromiso, colaboración está atado a la experiencia que tiene el inversor en la industria. Puede simplemente no tener conocimiento en la industria, no tener experiencia y solamente es plata lo que aporta. Pero también, bueno, puede aportar contactos, etc. El retorno que busca un inversor financiero es por dividendos, ¿sí? O por la venta de la compañía, en el caso del venture capital y de los inversores ángeles. Entonces, la clave para todo esto, para este tipo de inversores, es la oportunidad de negocios con la que se encuentran y cómo es el equipo, si el equipo que tiene es el equipo que puede lograr esa oportunidad de negocio. Es la única forma de lograr esos múltiplos de evaluación. Si vos no tenés una oportunidad de negocio lo suficientemente grande y un equipo con las skills suficientes para poder llevar a cabo esa oportunidad de negocio, no sos invertible. O sea, esas son las dos características más importantes que me parece que son las que valen la pena resaltar. En cuanto a la oportunidad de negocios, de hecho, nosotros cambiamos muchísimo la forma en la que trabajamos con las compañías. Hoy en día armamos la oportunidad, el caso de negocios. O sea, para armar la evaluación, primero armamos el caso de negocios. O sea, nos paramos hoy y aunque a la compañía le falten años, como en el caso de las compañías de ciencia, que por ahí hasta dentro de 5 o 6 años no tienen el experimento listo o no tienen las aprobaciones listas, pero armamos todas esas posibilidades de cuáles son los mercados a los que puede ir, cómo son las probabilidades de cómo puede vender, cómo es el modelo de negocios. Todo eso es lo que un inversor tiene que entender a la hora de invertir en una compañía, ¿no? Cómo es el modelo de negocios al que puede ir o los potenciales tipos de modelo de negocio a los que puede ir la compañía. Entonces, bueno, y un inversor tiene que poder imaginar, y un emprendedor también, ¿no es cierto? Cada uno desde su lugar, cuál es el futuro de la industria en el que está e imaginar el potencial. No hay forma de generar 60 veces el valor de una compañía en un mercado que es chico o fragmentado, o que requiera mucho capital, o que requiera tiempo para obtener resultados, o que no tenga una posición que sea defendible de alguna manera. Todos estos conceptos están relacionados con la escalabilidad y siempre con un exit potencial a la vista. Entonces, para hablar de escalabilidad, los financieros miramos un poco y más de manera conceptual. No es que lo hacemos para las startups esto, que es un ratio muy conocido en el mundo de las finanzas, que es el DuPont. Para compañías ya maduras siempre se utiliza este ratio para medir la compañía, pero nosotros lo pusimos más, lo tenemos en esta presentación más a efectos de comprender cómo es el retorno de un capital. Yo lo puedo abrir en estas tres partes, en estas tres patas, ¿sí? La rentabilidad de la compañía, la rotación de activos y el apalancamiento. Entonces, en una compañía SaaS, o sea que es Software as a Service, tienen alta rentabilidad en general, con alta rotación, porque no tienen necesidad de inversiones de capital fuertes, ¿sí? Y casi el apalancamiento es cero. En cambio, en una compañía de hardware, la rentabilidad es media, tiene menos rotación porque necesita invertir en activos y tiene algo de apalancamiento.
Esta combinación de factores de los distintos modelos de negocio definen la factibilidad con la que puede escalar un negocio. Por eso es importante tener en cuenta estas tres patas, ¿no? La rentabilidad, la rotación y el apalancamiento, para ver si mi negocio es escalable o no. Y por último, el equipo, que no es menor, porque con la oportunidad de mercado necesito el equipo para conquistarlo. O sea, necesito el equipo correcto para poder conquistar ese mercado. Un fundador tiene que tener la capacidad de poder vender la visión para atraer a inversores, a clientes y talento al equipo, ¿sí? Porque recordemos que una startup no tiene plata para pagar mucho talento, entonces el fundador tiene que poder atraer a ese talento. Y un buen equipo es un equipo que sea balanceado, o sea, que esté alguien que sea el visionario, el hacker, que sea el que pueda dar una solución 10 veces, 20 veces mejor de la que existe, otro que tenga la capacidad el designer, decimos, que es al que entienda qué es lo que le gusta al cliente y el que pueda generar deals. Estas son habilidades y responsabilidades que se tienen que dividir entre el equipo. O sea, solamente con el visionario, pero no tengo el resto, es como muy difícil. Y lo más importante, bueno, parte de lo más importante es que además de tener todo eso, ese equipo pueda tener una gran capacidad de ejecución en tiempo y forma. Sí, este es el fin de la presentación.